Noche sin tregua al alcalde de La Paz, Luis Villa. Gracias por estos minutos que nos dispensa. Ha sido una semana de mucha evaluación, de muchas reuniones, de conversar mucho con distintos sectores, con distintos actores, para precisamente llegar a las definiciones que se han tomado en esta jornada. Alcalde, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jorge. Bueno, evidentemente hemos estado en arduas reuniones con el transporte, con los gremiales, con la empresa privada esta semana, pero también, como todos los viernes, hemos tenido una reunión del COE departamental en la cual hemos recibido un informe del Servicio Departamental de Salud, en el cual se reporta que no han habido grandes cambios de la semana anterior a esta semana. Nuestro municipio sigue en riesgo alto, tal como se ha verificado en horas de la tarde con el reporte del Ministerio de Salud. Y entonces, como hemos adelantado a mediodía con las autoridades, vamos a mantener la cuarentena todavía los próximos días, a la par que culminamos estas reuniones con estos distintos sectores de transporte, de gremiales, del sector privado, con la finalidad de que podamos prepararnos, podamos implementar mecanismos de bioseguridad dentro de las unidades del transporte, entre el comercio, en las empresas privadas o el comercio formal, de tal forma que cuando estemos en condiciones de flexibilizar la cuarentena, estas medidas de bioseguridad eviten que se produzca un contagio masivo y una situación de descontrol. Entonces, por un lado, técnicamente no hay posibilidades de levantar la cuarentena, pero por otro lado, necesitamos todavía estos días de la siguiente semana, esencialmente, quizá un poco más, para terminar de consensuar estas medidas de bioseguridad que, reitero, nos preparen para cuando se levante la cuarentena y entonces no se genere un contagio masivo y una situación de descontrol en nuestro municipio y en nuestro departamento. Cuando estamos hablando de la cuarentena, es importante preguntarle al alcalde de La Paz, Luis Revilla, con quien estamos conversando, cómo está el municipio de La Paz, cuáles son los indicadores, cuáles son los reportes que usted ha recibido. No hay un número muy elevado de casos diariamente en el reporte, pero eso no quiere decir que el riesgo no esté todavía caminando entre las calles. Así es, hoy día tenemos más de 50 casos recuperados. Ha subido el número de recuperados y ha bajado el número de casos activos, que el día de ayer cruzaba 100 y ahora se han reducido a algo más de 80. Tenemos solo 5 casos graves en el Hospital Municipal de La Portada, tenemos más de 60 personas en el centro de aislamiento. Es decir, es una situación, yo diría, de control razonable, porque no tenemos un incremento de casos desmedido como está ocurriendo en otros lugares. Estamos incrementando 2 casos, 3 casos al día, en otros lugares incluso más de 100 al día, pero eso no significa que la situación esté enfrentada o terminada. Todavía se prevé que en el curso de los siguientes días y semanas los casos se incrementen, y por eso también es necesario prepararnos, no solamente con estas medidas de bioseguridad a las que hago referencia, sino también con que nuestros hospitales estén listos. Un segundo hospital, aparte de La Portada, esté listo también para atender casos graves de coronavirus, que puedan llegar las pruebas que estamos gestionando de manera conjunta con el Alto, y esto nos permita hacer pruebas masivas en nuestros 2 municipios para identificar justamente a quienes tienen la enfermedad, a los que no, a los que hay que llevar a un hospital, a los que hay que llevar a un centro de aislamiento, y de esa manera también utilizar las pruebas como un mecanismo de control y seguimiento a los casos, que es algo muy importante y que se está haciendo también en otras ciudades. Bueno, el tema de las pruebas se ha convertido en un tema sensible para mucha gente, que está exigiendo mayor cantidad de pruebas para ir avanzando en cuanto al diagnóstico se refiere. Usted nos dice que se está coordinando el trabajo para conseguir más pruebas. ¿Cuándo llegan estas pruebas? ¿Cuándo comenzarán a implementarse estas pruebas para tener un mayor número de personas testeadas? Este fin de semana, Jorge, estamos ultimando las autorizaciones en el Ministerio de Salud
Logrado eso, yo espero que en una semana puedan empezar a llegar las primeras de estas 500.000 pruebas que estamos gestionando junto a la Ciudad del Alto y que nos van a permitir hacer un testeo primero a la gente que está en la primera línea de atención, el personal médico, enfermeras, también la policía, las Fuerzas Armadas, los funcionarios públicos, pero también en aquellas zonas y en aquellos barrios donde tenemos un número importante de casos, de tal manera que podamos hacer seguimiento. Entonces estamos esperando que ojalá después del fin de semana, en una semana, ya estén llegando las primeras pruebas de estas 500.000 que nos van a permitir hacer un testeo masivo. Entonces, si tenemos las pruebas, si tenemos el centro de aislamiento que está evitando que los pacientes leves contagien a decenas y decenas si es que estuvieran caminando en las calles, tenemos nuestros hospitales debidamente adecuados, vamos a estar mucho más preparados para cuando se flexibilice la cuarentena, asumiendo además estas medidas de bioseguridad en los distintos sectores de nuestra economía y de las actividades de nuestra ciudad. Bueno, es importante hablarle a la gente en Facilito respecto a lo que a partir de lunes va a ocurrir. Han existido algunos sectores que estaban más fatigados que otros para volver a las actividades, los transportistas, los gremiales, los constructores, el rubro de la construcción y todo aquello. No hay, y yo le pido que podamos aclarar aquello meridianamente, no hay ninguna flexibilización desde el lunes. No es que desde el lunes se van a flexibilizar las cosas. La cuarentena en el municipio de La Paz, en el municipio del Alto, pero en este caso en el municipio de La Paz, se mantiene tal como está. Las restricciones se mantienen tal como están. Es muy importante puntualizar esto, alcalde. Hay 3 actividades, Jorge, que de acuerdo al decreto que se aprobó ya la semana pasada por el gobierno, están aprobadas y autorizadas en todo el territorio nacional. Estas son las actividades de la industria, las actividades de la minería y las actividades de la construcción. Esas 3 actividades ya están autorizadas a funcionar desde el lunes pasado, desde el lunes de esta semana, y eso se va a mantener de aquí hacia adelante independientemente del nivel de riesgo de los municipios. Lo que no está autorizado son el resto de las actividades laborales en el sector público, en el sector privado, en las actividades estudiantiles, académicas, etcétera, etcétera, de tal forma que no va a haber una autorización de actividades hasta tanto, vuelvo a decir, hayamos tomado estas medidas de bioseguridad, hayamos logrado preparar un poco más nuestro sistema de salud, y eso será, no lo sé como fecha exacta, pero yo calculo unas 2 semanas, en el peor de los casos, en que evidentemente podamos flexibilizar las actividades laborales. Eso significa las actividades que para que la gente pueda acudir a sus fuentes laborales, siempre y cuando se trate de actividades vinculadas al Estado, actividades bancarias, actividades administrativas, comerciales que no impliquen aglomeración de gente ni de personas, etcétera, etcétera. Pero eso se producirá en 2 semanas. El lunes no están autorizadas las actividades públicas y privadas, salvo estas que estoy señalando: minería, industria, la construcción, y no me olvido los servicios delivery de los restaurantes que están autorizados para enviar sus productos a los domicilios. Esas son las únicas actividades que están autorizadas de acuerdo a la normativa nacional. 2:08, estamos conversando con el alcalde de La Paz, Luis Revilla, a propósito del tema de la cuarentena, que en el municipio de La Paz se mantienen las restricciones, y esto es por una cuestión de cuidar a la gente, por supuesto, cuidar la salud de la gente. Permítame, por favor, alcalde Revilla, estamos también para poder conversar con la alcaldesa de la ciudad del Alto, Soledad Chapetón, a quien le vamos a dar un cordial saludo, la bienvenida. Está con nuestro periodista Luis Guerrero a propósito de este tema que estamos tocando con el alcalde Luis Revilla. Adelante, por favor. Así es, muchísimas gracias, Jorge. Nos encontramos ya con la alcaldesa de la Ciudad del Alto, una importante reunión la que se llevó el día de hoy con el sector de choferes de la Ciudad del Alto, con el Ministerio de Obras Públicas, y bueno, vamos a conocer las conclusiones. Alcaldesa, importantes conclusiones.
Sí, es importante informarle a la población de que hemos sostenido una reunión en el marco de la decisión departamental de poder unificar la norma en nuestro departamento. Eso lo hacemos en razón de que tenemos la Ciudad de La Paz, la Ciudad del Alto, provincias, tienen sindicatos que su parada puede llegar a ser en el municipio de La Paz, en el municipio del Alto, o sindicatos que prestan el servicio interciudad entre una y otra ciudad. Entonces, de nada sirve que el Alto tenga su disposición normativa. De hecho, nosotros ya hemos construido, hemos consensuado una disposición con los transportistas, pero esta tiene que ser compartida y engranada con la disposición normativa de La Paz. Hoy a mediodía hemos tenido una reunión técnica, más bien tenemos grandes similitudes, muy pocas diferencias, pero que las tenemos que afinar, y este trabajo técnico está encargado para que el día de mañana, en la mañana puedan operativizar nuestros técnicos, el director de transporte de la gobernación, que también tiene las solicitudes del sector del transporte provincias, más la ANH también, que forma de alguna manera parte de este trabajo operativo de flexibilización y actividades y la activación de estos vehículos que obviamente forman parte de la economía familiar. Es importante informarle a la población de que la Coordinadora Departamental de La Paz ha tomado la decisión de prepararnos para poder entrar a la cuarentena dinámica, a flexibilizar las actividades, pero lo tenemos que hacer de manera ordenada y normativa. Y nos hemos percatado de que estamos en la obligación de marcar una sola norma a nivel departamental, y ese trabajo que se termine mañana lo vamos a difundir el día domingo en la tarde en este mismo espacio del Ministerio de Obras Públicas. Los hemos ya prácticamente comprometido a la Federación Andina de Choferes a que participe y conozca la misma, como también participen las otras federaciones del departamento, para que así podamos también apurar, si vale el término, la adecuación de los vehículos y que los conductores conozcan cuáles son las medidas de bioseguridad. Hoy día nos ponemos en el zapato del transportista, porque hemos evaluado y hemos dicho quién tiene mayor peligro de contagio hoy día si activamos el transporte urbano e interprovincial. Quien tiene mayor peligro es el conductor, porque él va a estar manipulando el dinero, él va a estar prácticamente en un ambiente cerrado mucho tiempo. Él va a estar en contacto con mucha gente mucho tiempo, así es que él es el que tiene que hoy día conocer cuáles son las medidas de prevención para poder evitar un contagio del COVID, y obviamente él pueda trasladar este virus a su domicilio, a su casa y a su familia. Muy importantes las resoluciones de esta reunión. Nosotros retornamos con usted, Jorge. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a la alcaldesa de la Ciudad del Alto, Soledad Chapetón. El tema sensible, indudablemente, alcalde Revilla, no deja de ser este del transporte. Lamentablemente hoy, y solamente como una acotación, lo que ocurría en Río Seco era terrible. Eran algunos minibuses que sin identificación estaban llevando gente y la gente se subía a esos minibuses. Son, por supuesto, foco de contagio. En el tema del transporte, ¿cuánto se ha avanzado, cuánto se ha trabajado, alcalde? Hemos avanzado bien. Estamos discutiendo con la Federación 1 de Mayo justamente la cantidad de vehículos que van a circular, la cantidad de pasajeros que van a transportar, estas medidas de bioseguridad que tienen que asumirse al interior de cada uno de los vehículos, y estas reuniones tienen que continuar en el curso de la próxima semana, como digo, para arribar a los últimos acuerdos y concertaciones. Es bueno también señalar que el Ministerio de Obras Públicas nos ha señalado que ya se ha emitido un comunicado de la ANH estableciendo que no se va a vender gasolina a los vehículos que no tengan autorización de circulación. Entonces, mientras no lleguemos a todos los acuerdos necesarios, pues tampoco van a poder circular los vehículos porque no van a tener gasolina. Entonces, creo que todos tenemos que tener paciencia, estamos trabajando con seriedad, con responsabilidad. Creo que podemos llegar a acuerdos importantes en el curso de la próxima semana que nos garanticen que efectivamente cuando se flexibilice la cuarentena en unas semanas, 10 días, no lo sé, pues estemos todos listos y evitemos que esa flexibilización sea un motivo o una razón de un contagio masivo en nuestra población que podría salirse de nuestro control. Y creo que
la dirigencia del transporte está también consciente de ella, porque ellos tienen que cuidarse, tienen que cuidar a sus familias y también hay que cuidar a los pasajeros, por supuesto, que viajan en los vehículos de transporte público. Alcalde, fue un alivio para la gente el ver a las autoridades del departamento trabajando juntas, el alcalde de La Paz, la alcaldesa del Alto, el gobernador. La anterior semana fue una semana bastante complicada, acababa la semana con discrepancias, con posiciones que no se unificaban respecto a la delicadeza de la situación, continuar o no continuar la cuarentena. Esas diferencias de criterio ya se han logrado subsanar, ya se está hablando un solo lenguaje en este tema. Sí, mira, la verdad, Jorge, es que desde el inicio de la emergencia hemos trabajado bastante bien con las autoridades nacionales, con el CEDES, después que se hizo la intervención, con la universidad, con las autoridades del Alto, y eso creo que refleja además lo que está ocurriendo en el departamento, porque hemos tenido una buena coordinación y no han habido, digamos, cosas que impidan llevar adelante un trabajo adecuado. Efectivamente, la semana pasada tuvimos ahí un desencuentro, un desliz, dijo el gobernador, ¿no? Pero bueno, se ha superado, el gobernador se ha incorporado otra vez a trabajar en el COE departamental, ha estado en la reunión habitual de los martes, también en la reunión del día de hoy viernes, y entonces entendemos que se han superado esos impases y seguimos trabajando como lo hemos estado haciendo hasta la fecha en la adecuada coordinación para beneficio de la población del departamento y de nuestros municipios. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, alcalde. A partir del lunes, entonces, se mantiene la cuarentena. Solamente son 3 rubros, industria, minería y construcción, que tienen la autorización de trabajo, siempre cumpliendo, por supuesto, con las medidas de bioseguridad. Y claro, importante también, y para despedir este contacto, alcalde, recordarle a la gente, hay que cuidarse, hay que tomar las medidas correspondientes. Ayer había mucha gente, había mucho comercio en la avenida Buenos Aires, que es una zona comercial, que es una zona populosa, sí, pero creo que en este momento hay que empezar a cuidarse porque esto se está controlando y no queremos, nadie quiere que esto se salga de las manos. Sí, bueno, una actividad también autorizada, decía la de los restaurantes con su servicio de delivery. Efectivamente, todos tenemos que cuidarnos, no es solo tarea de las autoridades, sino del conjunto de la ciudadanía, un poco de paciencia. Yo sé que es una situación económica difícil, pero también necesitamos cuidar la vida, ante todo la salud de la población, y creo que unos días más que podamos arribar a estos acuerdos importantes, a estos consensos respecto a las medidas de bioseguridad, nos van a garantizar que cuando levantemos o flexibilicemos la cuarentena no se produzca un contagio masivo que se salga de control. Eso es lo que queremos evitar, y con un poco de paciencia y comprensión de la gente y con el trabajo que estamos haciendo todos los actores y autoridades, creo que es algo que puede funcionar para beneficio de nuestro departamento y para beneficio de las actividades económicas de las que todos estamos urgidos, por supuesto, que se puedan reactivar. Muy bien, muchísimas gracias. 22:18. Estuvo con nosotros el alcalde de La Paz, Luis Revilla, para hablar del tema de la cuarentena.